Libro de Números, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Va a estar un poquito, no tan larga, pero unos 11 versículos vamos a leer. Brothers, please open your Bibles to Numbers 12, 1 through 11. Números es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico y luego sigue el libro de Números. It's the fourth book in the Bible after Genesis. Números capítulo 12, versículo 1 al 11. Cuando lo tengan pueden decirme amén. Muy bien, vamos a leerlo juntos, hermanos. Síganme con la lectura, por favor. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Gloria a Dios. Miriam and Aaron. Gloria a Dios. Está bien, Jorge. Vamos a hacer una oración, hermanos. Creo que ahí está la traducción en español y en inglés. Así como están de pie, vamos a predicar esta bendita palabra. ¿Nos quieren ayudar con una oración? Ayúdenos, por favor, con una oración. Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Queremos pedirte que tú nos guíes, para que bajo la unción del Espíritu Santo podamos compartir esta palabra, para que pueda edificar la vida de los oyentes, de la congregación, de los hermanos y de aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra que ya es bendita. En el nombre precioso de Jesús, guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro intelecto y nuestras palabras, para poder hablar bajo la unción del Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Denle un aplauso fuerte, hermanos, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, dándole un gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema el pecado de la murmuración y sus consecuencias. ¿Cómo? De la murmuración y sus consecuencias. Ese es el tema de esta tarde. Good afternoon, brothers. We're going to preach on the theme, the sin of murmuration and its consequences. El pecado de la murmuración y sus consecuencias. Este es el tema de este día. The sin of murmuration and its consequences, today's theme.
Hermanos, ¿saben ustedes que la murmuración es un pecado muy grave que Dios abomina? Es un pecado muy grave que Dios detesta. Do you know that murmuring is a very serious sin that God abominates and detests? Y quiero iniciar este tema haciéndoles esta pregunta. I want to start this preaching by asking you a question. ¿Sabe usted lo que es un murmurador? Do you know what a murmurer is? ¿Sabe usted lo que es un murmurador? Do you know what a murmurer is? Si usted se va al diccionario y usted busca la palabra murmurador, usted va a encontrar esta definición. If you go to the dictionary and look up the word murmurer, you will find this definition. Un murmurador es alguien que dice cosas malas de alguien a sus espaldas. It is to speak bad about somebody's behind their back. Es alguien que dice cosas malas de alguien a sus espaldas cuando él no está presente. When that person is not present, you speak evil behind their back. Eso es lo que dice el diccionario. That's what the dictionary says. Ahora, en el original hebreo, si usted busca el original de esta palabra, Now, if you look in Hebrew, the original word, significa difamador, it means defamer, significa llevador de cuentos y de mentiras. a bearer of stories and lies. Eso es lo que significa. That's what it means. Ahora, la traducción bíblica castellana usa la palabra chismoso en lugar de murmurador. Now, a different definition of this word is also gossiper. Sí, usa la palabra chismoso en lugar de murmurador. It uses the word gossip in place of murmurer. Es decir, para Dios, un murmurador es equiparable a un chismoso. In other words, for God, a murmurer is equal to a gossiper. Un murmurador y un chismoso son como primos hermanos. A murmurer and a gossiper are like cousins. Entonces, la palabra murmuración también significa So the word murmurer also means hablar entre dientes. to speak underneath one's breath. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? What I tell you, what I tell you, Ya te lo había dicho antes, ¿eh? I told you. Hablar entre dientes. To speak under one's breath. Porque a veces no se atreve una persona a decirlo personalmente. Because some people don't have the courage to tell them in their face. Manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Complaining or displeasure about something. Pero escuche esto, me gusta esta definición que encontré. Listen to this. I like this definition that I found. Es una conversación en perjuicio de alguien que está ausente y que no tiene cómo defenderse. It is a conversation to the detriment of someone who is absent and who has no way to defend oneself. Es muy fácil ir a hablar de una persona cuando la persona no está presente. It's very easy to speak about somebody when they're not present. ¿Sí? Eso es murmuración. That's murmuring, gossiping. Ahora, la murmuración es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios. Now, gossiping is a very serious sin in the eyes of God. Hay veces que la gente o el pueblo de Dios por ignorancia no sabe y piensa que es algo que no hay problema, no hay consecuencias. Sometimes the people of God, out of ignorance, they think it's nothing terrible. Pero yo tengo que enseñarle, hermanos, que la Right. murmuración es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios. But I have to show you, brothers, that gossiping is a very a serious sin in front of God. Por eso la Biblia dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. The Bible says, don't grumble against one another, brothers and sisters. No murmure del hermano, ni el hermano debe de murmurar de mí. Don't grumble against a brother or him against me. Si yo tengo algo que no me gusta del hermano, yo tengo que buscar el momento e ir con él y decírselo. If there's something I don't like about the brother, I have to wait for a moment to I go and tell him what I don't like. Esa es la forma correcta como se deben de tratar las cosas. That's the correct way of going about these things, Yo no brothers. tengo que decírselo a medio mundo. I don't have to tell everybody. La persona adecuada es él, si tengo algo contra él. If I have something against my brother, I should tell him. Esa es la forma correcta como se deben de tratar las This cosas. is the way things should be Si done. usted tiene algo contra alguien, If you have something against somebody, vaya con esa persona go with that person y hable con él and talk to them o hable con ella, or talk to her. pero no lo difame, But don't defame them. no lo calumnie, Don't speak bad about no them. hable a sus espaldas, Don't speak behind their back. porque eso se vuelve murmuración Because that becomes a gossip. y usted se va a meter en problemas con Dios You can have problems with God. y después se va a meter en problemas con esa persona también. And then you will have problems with that person also. Cuando esa persona se entere que estaban hablando a sus espaldas, ¿se da cuenta? When that person finds out that you've been spoken about behind their backs. Hermanos, hay gente que se queja del hermano, de la hermana, del líder, del diácono y hasta del pastor, There are people who complain about their pastor, brothers, and even the ushers pero behind their lo hacen a backs. sus espaldas, But they do it behind their backs. porque son gente que no se atreven a confrontarlos sanamente.
Because the people do not dare to confront them in good faith. Tenemos que confrontarlos sanamente. We must confront them in good faith. Hermano, me gustaría hablar contigo. No sé si tengas algunos minutos. Brother, I'd like to speak to you. I don't know if you have a couple of minutes. Te invito a un café al McDonald's. Vale $2 el café. Let's go to McDonald's and have a coffee. It's only $2. O te invito al parque. Vamos a caminar juntos por ahí a sentarnos en una banca. Let's go to the park. Let's go sit on a bench. Hermanos, esa es la forma correcta. That is the correct way, brothers. Sanamente. In good faith. Y déjele saber si usted trae algo en su corazón contra él. Tal vez es un malentendido. And let them know if you have something in your heart. Maybe it's just a misunderstanding. Y esa persona le va a hacer saber la forma correcta. Y dice, yo entendí mal, discúlpame. And that person will tell you, maybe they'll tell Yo you, ya hey, estaba I pensando otras misunderstood. cosas. Yo ya estaba pensando otras I was cosas. already thinking other things. Pero hay mucha gente, hermanos, que mejor prefieren hablar a las espaldas de las personas. But some people prefer to speak behind somebody's back. Y cuando las personas hacen esto, esto provoca discordia, provoca pleitos y provoca divisiones entre el pueblo de Dios. And when this happens, brothers, this causes dissension, fights, quarrels, and divisions among the people of God. Porque cuando la otra persona se entera que estaban hablando mal a sus espaldas, Because when that person finds out that they were being spoken behind their seguramente backs, va a haber una reacción y no muy favorable. they will have a reaction that not be favorable. Porque esa persona estaba murmurando de esa persona. Because that person was being gossiped about that person. ¿Vamos bien hasta ahí? Are we going good? Muy bien. All right. Ahora, este tipo de personas que hacen eso, que les gusta el chisme, el bla, 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 y la murmuración, Now, these type of people who like too much gossiping, son personas que están controladas por la carne y no están controladas por el Espíritu Santo. these are people who are controlled by the carnality and not by the Spirit of God. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Because Jesus said, by their fruits you will know them. Una persona que es espiritual o si considera una persona espiritual, A person who is spiritual or believes that they are spiritual es una persona que manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida. is a person who manifests the Holy Spirit in his life. Y de acuerdo a Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. And according to Galatians, fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, meekness, and temperance. Si esa persona se considera una persona muy espiritual, ese es el fruto que debe de manifestar en su vida. If a person believes that they're a very spiritual person, these are the fruits that they should manifest in their lives. En cambio, una persona que es carnal, que es dominada por su carne, por sus impulsos carnales, On the other hand, somebody who's carnal or who is subjected to their carnal works, manifiesta las obras de la carne en su vida. they manifest the works of the flesh in their life. ¿Alguien sabe cuáles son los frutos de la carne o las obras de la carne? Does somebody know the works of the flesh? Pleitos, Quarrels, celos, jealousy, iras, anger, contiendas, strife, disensiones, dissension, chismes, gossip, murmuraciones, murmuring, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? etc. Una persona no puede decir que es espiritual y que ora mucho y manifestar estas cosas en su vida. A person can't say they're very spiritual and manifest these carnal things in their life. La Biblia dice, por sus frutos los vas a conocer. The Bible says, by their fruits you shall know them. Por sus frutos los vas a conocer. By their fruits you shall know them. Hermano, un creyente maduro, ¿cómo puedes conocer a una persona que tiene madurez espiritual? Fíjese bien. Brothers, how can you notice somebody who is spiritually mature? Un creyente maduro A mature believer se distingue porque tiene dominio propio sobre su lengua. is distinguished because they have control over their tongue. Tiene cuidado de lo que habla. They're careful with what they speak. No es una persona que anda metida en chismes y en murmuraciones. So that person is not in gossiping or backbiting. Porque cuando le llega un chismoso dice, gracias, Dios te bendiga. Because when a gossiper comes towards them, they're like, you know what? God bless you. Porque el chismoso regularmente busca otros chismosos también. Because a gossiper looks for other gossipers. Y cuando a alguien no le gusta eso, gracias hermano, Dios te bendiga, y trata de apartarse de esas. A mí no me gusta andar metidas en todas esas cosas. And when people don't like that, they just shy away from that person and just walk away. Ahí tú puedes distinguir a un creyente maduro. That's how you can distinguish a mature believer. Tiene mucho cuidado con lo que habla, con su lengua. They're very careful what they say with their tongue. Filipenses capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente. Philippians 2:14 says the following. Ayúdeme por favor, mire lo que dice. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Do everything without complaining or arguing. Si tú vas a ayudar en algo, en algún ministerio, algún departamento, no murmures, no te quejes.
Y si no te gusta, habla con el director, con el líder, hermano, no me gusta, creo que es mucho trabajo, pero no empieces, ay, aquí te traen siempre trabajando mucho y bla. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso es contagioso, es como la gripa, se pega, es malo. Brothers, if you're serving some in the church and you don't like it, don't complain and argue. Don't speak behind the pastor's back. Just go and tell them it's maybe too much work. Hace todo, si trabajas de ujier, si cantas, si ayudas con los niños, hazlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. Whatever you do it all without complaining or arguing. Alabado sea Dios. Glory to God. Este es un mandamiento del Señor. This is a commandment of God. Sin embargo, los creyentes inmaduros However, immature believers, son personas que les gusta el chisme y la calumnia y la murmuración. there are people who like to gossip, slander, and murmur. Ahí tú puedes distinguir cuando un creyente no es maduro, es inmaduro. There you can distinguish when a person is immaturely spiritual. Aunque aparente mucha madurez, ahí tú los puedes distinguir. Even if they look like they're actually maturely spiritual, they're not. ¿Sí? Son personas que les gusta el chisme, la calumnia y la murmuración. Son personas que no tienen dominio sobre su lengua, no tienen dominio sobre lo que hablan. These people do not have dominion over their tongue. They like to gossip, slander, and murmur. Y aquí voy a entrar a lo que empecé a leer al principio, This is where I come in, where I started reading it at the beginning. porque ese fue el caso de Aarón y de María. This was the case of Aaron and Miriam. Hermanos, a ellos se les hizo fácil murmurar contra su hermano Moisés. It was easy for them to murmur against their brother Moses. Moisés era el hermano de ellos y en un momento a ellos se les hizo fácil hablar a espaldas de Moisés, su hermano. Because Moses was their brother, and it was very easy for them to speak Y bad behind aparentemente Moses' back. el problema era porque se había casado con una mujer cusita. And apparently the problem is because Moses had married a Cushite woman. Aparentemente ese era el problema de todo porque se había casado con una mujer morenita, una mujer etíope. Apparently that was a problem because Moses had married a Cushite, dark Ethiopian No woman. se duerma, por favor. Aprenda, por favor, no se duerma. Don't sleep, brothers. Learn. Es una buena enseñanza, hermanos. It's a very good teaching, brothers. Manténgase alerta. Corre ese chamuquillo que lo está durmiendo. Si hay un chamuquillo que lo está durmiendo, córralo en el nombre de Jesucristo. Dile, vámonos, vámonos, te me vas de aquí. Mire, fíjese bien. Ayúdame por favor, Mendy. Mire esta historia. Por algo Dios la dejó plasmada ahí para nosotros. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire, póngale ahí por favor, Mendy. Numbers 12, 1 through 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Miriam and Aaron talked against Moses because of the Cushite woman he had taken. Escuche, esta palabra contra Moisés significa en contra de él, significa de que dijeron cosas no crea que buenas de él, dijeron cosas malas de él. Talked against Moses doesn't mean they talked well about him. That means they spoke ill of Moses. Supuestamente el problema era porque él se había casado con una mujer etíope, morenita, una mujer cusita de la tribu de Cus. Apparently because he had married this Ethiopian woman of the tribe of Cush. Ahora, parece que el problema era algo familiar, ¿verdad? It seemed that the problem was a problem of the family. Yo no sé, como que no les gustó y ellos empezaron a hablar entre ellos, pudiendo ir a hablar con Moisés directamente. It seemed that they didn't like the fact that he married this woman. They could have spoke to Moses, but they slandered behind his back. Pudieron ir con él y decir, oye hermano, pero pues te hubieras agarrado una más güerita, ¿no? They could have come to him and say, hey, brother, you could have got something but maybe a little bit prettier. ¿Cuál era el problema? What was the problem? Pero no le dijeron eso. But they didn't tell him that. Empezaron a hablar entre ellos. They spoke behind his back. Ya viste ay, You saw no that, sé qué le Ethiopia? pasa a Moisés. What's happening to Moses? Cada vez está peor el He's getting worse and carnal. worse. Y sabe una cosa, de algo familiar entraron a un terreno ministerial. And brothers, from something that's a problem from the family became something from the problem to the ministry. Porque aparentemente la murmuración empezó por algo que no les había gustado, por la mujer con él. O sea, al fin de cuentas era para él, no era para Aarón. ¿Cuál era el problema? Because apparently the problem started because Moses had married this woman. It was a problem of the family. Why was that their problem? Pero entonces el problema parece que se vuelve algo ministerial. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a hablar. Porque es como que la lengua se empieza a soltar y empezamos a decir cosas a veces que no son buenas. So this problem from the family seeps into the ministry. So we have to be careful what we say with our tongue, brothers. Ahora ellos dijeron, fíjese lo que dijeron ellos. That's what they said. Solamente por Moisés ha hablado Jehová.
And they said, has the Lord spoken only through Moses? O sea que como que entraron ya en un terreno ministerial, primero algo familiar, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Va siguiendo la historia. So first it's a family problem, now it becomes into the ministry Mire lo problem. que dice. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Has the Lord spoken only through Moses? Y después ellos dicen, ¿no ha hablado también por nosotros? And they said, hasn't he also spoken through us? Es como que ellos estaban diciendo, pues que Dios no nos usa a nosotros también. It's as if they were saying, doesn't God use ¿Cierto o no us es cierto? too? Es algo que ellos empiezan allá a decir. That's what they're saying. Ahora, hermanos, la Biblia no describe todo lo que estaba en esa conversación. Imagínense, sabrá Dios qué tanto habrán hablado ellos de su hermano. Now, brothers, the word doesn't say with details everything that you said. Pero probablemente María, María pudo haber dicho, pues yo soy la hermana mayor. Porque sabe usted que María era la hermana más grande, después seguía Aarón y luego seguía Moisés. Now, it's very probable that Miriam said, I am the older sister, because she is the Probablemente older ella sister pudo of haber Moses. dicho, pero es que yo soy profetisa. Maybe she said, I'm a prophetess. Porque la Biblia dice que María, ella era profetisa The y Bible- era cantora de Israel. Ella tocaba el pantero y cantaba, ¿cierto, hermanos? Because the Bible says that Miriam was a prophetess and a singer Y of tal vez Israel. ahí en ese momento ellos se sintieron que tenían el derecho de poder hablar de su hermano. In that moment, they felt that they had the right to speak against their brother. Ujú. Y probablemente tal vez empezó la plática y empezaron a soltarse y Aarón probablemente, no lo dice la Biblia, probablemente And when they started to speak, probably Aaron, pudo haber dicho, pero pues si yo soy el sumo sacerdote, but I'm the high priest. porque Aarón era el sumo sacerdote. He was the high priest, Aaron. Yo soy el que hago los sacrificios o los holocaustos. La gente viene y trae los pecados y yo soy el que hago los sacrificios. I'm the one who does the sacrifices when people bring their. A mí también Dios me usa. God uses me too. Y eso era una verdad. And that was true. Sí, Yes. pero no tenían el derecho de haber hablado de su hermano. But did not give him the right to speak against her brother. Ahora, mire lo que dice al final. ¿Y qué más dice? Alguien ayúdeme, por favor. ¿Y What does it qué? say? Y lo oyó Jehová. And it says at the end, the Y word lo says, oyó Jehová. and the Lord heard this. Hermanos, algo que tenemos que entender es que cuando nosotros estamos murmurando de alguien, antes de que esta persona lo sepa, si yo murmuro de él, antes de que él se llegue a enterar, hay alguien que se va a enterar primero y es Dios. Brothers, you must understand that before I murmur against my brother, the first one who's going to listen to that murmuring is God. Y mientras Moisés andaba por ahí en el tabernáculo haciendo sus quehaceres, ellos estaban hablando de Moisés y Moisés no estaba presente y ni cuenta se había dado. While Moses in the tabernacle doing the work of the Lord, he didn't even know that they were talking bad Yo no about sé him. si de repente volteaban a ver si no viene Moisés. Espérame, déjame checar a ver si no viene Moisés. ¿Y Maybe- luego qué me dijiste? Maybe they were peeking to see if Moses didn't catch him talking bad about him. Pero hay alguien que estaba grabando toda la conversación. But there was somebody who was recording the whole conversation. Y lo oyó Jehová. And the Lord heard this. Y lo oyó Jehová. And the Lord heard this. Y después que los oyó, fíjese bien el proceso, hermanos. Fíjese bien el proceso de cómo Dios trabaja. Look at this process, how the Lord works. Dios estaba oyendo todo. Ellos estaban plática y plática y Dios estaba oyendo todo lo que ellos estaban hablando. And they're over here talking and talking and talking. God is listening to everything that they're saying. Ok, Okay, ok, okay, okay. sí. Ujú. Y después de que los oyó, And after he heard them, los reprendió. he rebuked them. Y la ira de Dios vino sobre ellos. And the wrath of God came upon them. La ira de Dios vino sobre The ellos. wrath of God came Números upon them. capítulo 12, versículos 5 al 8. Numbers 12, 5 through 11. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Then the Lord came down in a pillar of cloud. Acuérdese que Dios los guiaba por una columna de nube, ¿se acuerda? Remember, Y por God una columna de fuego. would guide them through a Y después de cloud. que los oyó y dijo, ok, ¿ya terminaron, chicos? After you heard him, he said, okay, are you guys finished? Ahí voy para allá con ustedes. Now it's my turn. La presencia de Dios desciende en la nube The Lord came down in a pillar of cloud. y se puso a la puerta del tabernáculo. He Léalo, ahí está. He stood at the entrance to the tent. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. And he summoned Aaron and Miriam. Eso se llama reprensión. When the two of them stepped forward, Y les dice el Señor, he said, oíd ahora mis palabras. listen to my words. ¿Ya hablaron ustedes, caballeros? You guys already spoke. Ahora sigo yo. That's my turn. Oíd ahora mis palabras. Listen to my words. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, When there's a prophet among you, María era una profetisa. Miriam was a prophetess. Ella era una profetisa. She was a Léalo en la prophetess. Biblia. Read in the Bible. Ella era cantora y panderista. She sang. ¿Sí?
Entonces dice, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, When there's a prophet among you, le apareceré en visión. I, the Lord, reveal myself to En them in sueños visions. hablaré con él o con ella. I speak to them in dreams. No así a mi siervo Moisés, But this is not true of my servant que él Moses. es fiel en toda mi casa. He is faithful in all my house. Quiero que vea esto, hermano. Aquí ya Dios está haciendo una diferencia. Here, brothers, God ¿Sí is se da making a cuenta? difference. Do you notice? Aquí Dios ya está haciendo una diferencia. God is making a difference here. Caballeros, este es el hombre que yo puse Gentlemen, this is a man that y I le di put. una autoridad espiritual I gave him a spiritual authority para que guíe al pueblo de Israel. so he can guide the people of Israel. Ciertamente les he dado autoridad a ustedes, Certainly, I've given you authority. pero él está en una posición de autoridad mucho más alta que He's ustedes. in a higher position of authority than you. ¿Por qué hicieron esto? Why did he do this? Ujú. Entonces mire lo que dice aquí. Look what it says. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. But this is not true of my servant Moses. He Y is mire faithful in cómo all my Dios house. hablaba con Moisés. Look at how God spoke to Moses. Cara a cara hablaré con él. With him I speak face to Y face. claramente. Clearly, Y no por figuras, and not in riddles, no por sueños, no por visiones. not by visions or Y dreams. verá la apariencia de Jehová. He sees the form of the Lord. Ahora mire lo que dice al final. Look what it says at the end. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar? Ahí está la palabra otra vez. Contra mi siervo Moisés. Why then were you not afraid to speak against, here again, brothers, La palabra against my servant contra Moses? Against. significa hablar mal de él cuando él no estaba presente. Eso se llama murmuración. The word against means to speak ill against your brother behind their backs. Entonces, vamos a ver el versículo 9 al 11. Fíjese bien. Primero, Dios oye, ¿verdad? First, God listens, Y después reprende then he rebukes. y después viene el castigo. Por eso tenemos que aprender de estas cosas, hermanos. Versículo 9 al 11. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos The anger of the Lord burned against them, y se fue. and he left them. Y la nube se apartó del tabernáculo. When the cloud lifted from above the tent, ¿Y cuál fue el problema después? what was the problem afterwards? Mire, y he aquí que María estaba Miriam's skin was leprosa como la nieve. leprous, ¿Se da as white cuenta? snow. La lepra es símbolo del pecado. Leper is a symbol of sin, Y la lepra es algo contagioso. and leprosy is something that's very contagious. Así como el chisme y la murmuración es algo contagioso, es algo que daña a las demás personas. As gossiping is also contagious and Así ruins es la other lepra. people, leprosy the same way. Y vino el juicio de Dios y María estaba leprosa como la nieve. Miriam's skin was leprous, it became as white as snow. Y dijo Aarón a María, fíjese lo que dijo Aarón. Mire aquí, ahora hermano, mire lo que le dijo Aarón, a Moisés, su hermano. Look at what Aaron said to Moses, his brother. Yo creo que hasta aquí Moisés ni siquiera sabía nada de lo que había pasado. I think Moses didn't even know what was happening. Pero ahora lo que le dice Aarón, cuando ve que Dios castigó a María, mire lo que le dice Aarón a Moisés, su hermano. Él ni siquiera sabía nada. And look at what Aaron says to Moses when her skin Y becomes le leprous. dice, Señor mío, He says, please, my Lord, no ponga sobre nosotros este pecado. I ask you not to hold against us this sin. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿fue Moisés quien puso ese pecado en ellos? Now, brothers, did Moses put that sin in them? ¿Fue Moisés quien puso ese pecado en ellos? Did Moses put that sin in ¿Quién them? fue? Who was it? ¿Quién fue? Who was it? Ellos mismos. Themselves. La gente siempre busca culpables. People always look for somebody to blame. Es que no me quieren. They don't love me. El diablo. It's the devil. Es que esto. It's this. Y queremos culpar a todo mundo. ¿Se acuerdan? Cuando, hermanos, cuando la mujer tomó del fruto prohibido, ¿se acuerdan? Remember, brothers, Y le dijo a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Y a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó, la mujer, a quién le echó la culpa? ¿A quién? A ver, ayúdeme, ¿o no leen la Biblia? A la culebra, al diablo. brothers, as in the Bible, when Eve wanted to take, she took the fruit. Who did she blame? She blamed the serpent. Fue el diablo, It was the devil. fue el diablo. It was the devil. Bueno, ciertamente pudo haber sido el diablo, Yeah, it could have been the devil. pero usando personas. Use ¿Cierto? people. Entonces, mire la historia. Look at the story. Dijo Aarón a Moisés. Aarón era mayor que Moisés. Moisés era el más joven. Aaron tells Moses, Moses was actually younger. Y tal vez a veces por ser el más joven, una persona se puede sentir que tiene más autoridad. Al cabo es un muchacho, está más joven.
And because, Podemos reprenderlo. because Moses was younger, maybe they felt they had more authority than Moses. Pero en ese momento, cuando vio que realmente ese que estaba más joven tenía más autoridad que él, Even though he was younger, Moses had more authority than Aaron. le dijo a Moisés, Señor mío, He tells Moses, please, my Lord, no ponga sobre nosotros este pecado. I ask you not to hold against us the sin. Ahora, ¿de qué pecado estaba hablando, hermano? Del pecado de la murmuración. What sin was he talking about? He's talking about the sin of gossip. Porque aunque Moisés no sabía nada, ellos sabían lo que habían hecho. Even though Moses did not know what was happening, they knew it was happening. Y mire lo que ellos dijeron. Look at what they said. Locamente hemos actuado We have so foolishly committed, y hemos pecado. and we have sinned. Ahora, ¿cómo sabían ellos que habían pecado? Now, how did they know they had sinned? ¿Cómo sabía Aarón que habían pecado? Ahora, Recuerde que Aarón era un líder en el pueblo de Israel, era el sumo sacerdote. How did Aaron know that he had sinned? He was a leader. He was a high priest. ¿Cómo sabía María que había pecado? María era una profetisa, How did Miriam know that she had sinned? She was a prophetess porque ellos conocían la ley de Jehová. because they knew the law of the Lord. Ellos conocían la ley de Jehová. They knew the law of Jehovah. Ellos sabían que lo que habían hecho estaba incorrecto. They knew what they had done was incorrect. Ellos sabían que el chisme y la murmuración son pecados que Dios abomina. They knew that gossip and memory are sins that God abhors. Hermanos, esta gente no vivió bajo la gracia, esta gente vivió bajo la ley. Brothers, these people did not live under the grace, they live under the law. Enséñeme por favor qué dice Levíticos capítulo 19 versículo 16 bajo la ley. Léanlo por favor. ¿Qué dice? Leviticus 19:16. Léanlo por favor. ¿Qué dice? Read it, please. No andarás chismeando entre tu pueblo. Do not No go about atentarás spreading. contra la vida de tu prójimo. Yo, el pastor. ¿No? ¿No dice así? ¿Yo qué? ¿Quién manda eso, hermanos? Yo, Jehová. Pero eso era para el tiempo de la ley, ya bajo la gracia. No, ahora sí podemos ser unos chismosotes de primera. No. Ahora sí podemos levantar falsos testimonios. Eso era bajo la ley. Ahora sí. No, hermano. Eso sigue. Fíjese cómo le llama, estás atentando contra la vida de tu prójimo. Porque estás destruyendo su testimonio. Él no está presente para defenderse. Él está en una gran desventaja. ¿Se da cuenta? Por eso es que esto Dios lo abomina. Tú dices, aquí entre nos, que nadie se entere. Pero allá están grabando todo. Se está enterando Dios de todo. So now, brothers, this gossip, obviously it's in the law. Doesn't mean that we can, because it's Old Testament and it's the law, that we shouldn't abide. We're under grace. Doesn't give us the right to gossip behind Cuando les vino el people's castigo backs. de Dios, ellos sabían que habían pecado porque ellos ya conocían la ley. No andarás chismeando, no andarás murmurando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ellos estaban atentando contra la vida de Moisés. They knew they had sinned because it says there, do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. Hermanos, ¿vamos bien ahí en la enseñanza? ¿Es bíblica o no es bíblica? Is this biblical, brothers? El chisme y la murmuración Gossip and murmuring. son algo que causa mucho daño, mucho daño. It causes a lot of damage, brothers. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Proverbs 16:28 says, Dice lo siguiente, mire bien, te estoy dando pura Biblia. I'm giving you just the word of God, brothers. El hombre perverso A perverse person levanta contienda stirs up conflict, y el chismoso and a gossip aparta a los mejores amigos. separates close friends. ¿Qué le parece? What do you think? Ese tipo de pecado causa un gran daño en el pueblo de Dios. This type of sin creates a great damage to the people of God. Regularmente las personas que murmuran contra alguien, Usually people who murmur against someone, fíjese bien hermanos, porque todo esto tiene una raíz. this has a root Son problem. movidos por los celos y por la envidia. Eso es lo que los mueve. They are motivated by jealousy and envy. Porque ese fue el caso de María y el caso de Aarón. Because that was the case of Miriam and Aaron. Ellos realmente en su corazón lo que sentían era que sentían celos acerca de Moisés, su hermano. In their hearts, what they really felt was jealousy and envy for their brother Moses. Aparentemente todo empezó por la mujer que había agarrado Moisés. Apparently, everything just started because of the woman that Moses had married. Pero estas personas se soltaron y empezaron a decir un montón de cosas But these people started to gossip que about a lot
realmente Moses. lo que era que traían celo y envidia en sus corazones. And really, they had jealousy and envy in their hearts. Porque hermanos, nadie murmura o desprestigia a alguien nada más porque sí. Because brothers, nobody gets slander somebody just because. Siempre hay algo detrás de todo eso. There's always something behind Y it. regularmente son los celos y son la envidia lo que mueve a una persona a murmurar de otro. And it is usually jealousy and envy that moves a person to gossip about another. Las personas que murmuran o chismean deben saber que antes que los hombres los escuchen, Dios los está escuchando. Those who gossip about others should know that before men listen to them, God first listens to them. Después Dios los va a amonestar Then he y admonishes al them, final Dios los va a castigar. and at the end, he punishes Pastor, them. ¿usted me está queriendo asustar? No, te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Pastor, you want to scare me? No, I'm showing you what the Word of God says. El que quiera oír, dice la palabra, oiga The Word says, those who want to listen, listen. lo que el Espíritu dice a la iglesia. What the Spirit says to the Porque a church. partir de aquí, hermanos, From here on out, brothers, yo ya estoy libre de su sangre. I wash my hands. Mire, Salmo 101:5, póngalo por favor, Psalms para que usted 101, vea. Psalms 101:5 says the following, brothers. Eso dice el Salmo 101:5. Psalms 101:5. Subráyelo y estúdielo en su casa. Al que solapadamente infama a su prójimo, solapadamente significa a escondidas, sin que él se dé cuenta. Secretamente. Whoso privily slander his neighbors. Privily means secretly, brothers. Yo lo destruiré, dice la Biblia. Him will I cut off. In the Greek, cut off means destroy. ¿Será que Dios puede hacer algo así? Can God do something like that? Lo hizo en la antigüedad, He did it in antiquity. lo hizo con el pueblo de Israel. He did it with the people of Israel. Miren, en Primera de Corintios capítulo 10, Look, brothers, 1 Corinthians 10. hay una lista de cosas que el pueblo de Israel hacía cuando ellos iban por el desierto. There's a list of things that people of Israel did in the desert. Y todas esas cosas quedaron como un ejemplo para nosotros, para que podamos aprender de esas cosas. And they have remained as an example for us so that we do not Para que practice no them las and suffer the practiquemos y no consequences. suframos las consecuencias. And do not suffer the consequences. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10 y 11. Subrayen esos versículos. 1 Corinthians 10, Creo que no están, 10 through sí están 11. apareciendo ahí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10 y 11. Mire lo que dice. ¿Ni qué? Ni murmuréis. Ahora, estamos ya en el Nuevo Testamento. And do not grumble. We're in the New Testament, brothers. Esto Dios lo está enseñando a la iglesia. God is showing this to the church. Que la iglesia pueda aprender de algo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado. The church can learn from something that happened in the past. Cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto, When Moses was taking the people through the desert, el pueblo de Israel murmuraba. the people of Israel murmured. Para esto nos sacaste del desierto. You took us to the desert because for Allá this, comíamos mejor. we used to eat better over there. Nos sacaste para morirnos de sed. You took us here to die. Nos sacaste para que moramos en el desierto. Took us out so we can die in the Allá desert. comíamos puras arracheras. We ate good meat in Egypt. Y aquí nos traes ahí comiendo ese maná, ese pan que ya estamos cansados, ¿se acuerda? Now we're eating this manna. We're tired of manna. El pueblo se la pasaba murmurando. Remember, the people were murmuring. No murmuraban de Dios. They were murmuring of ¿De quién God. murmuraban? Who did he murmur from? Ahora yo le pregunto, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Fue Dios o fue Moisés? Who took the people of God out of Israel? ¿Fue Dios o fue Moisés? Fue Dios. Was it Moses or God? It was El God. plan no era de Moisés, el plan era de Dios. It wasn't Moses' plan, it was God's plan. Dios lo sacó usando a Moisés. God took him out using Moses. Moisés solamente era un instrumento que Dios escogió, Moses was just an instrument that pero el God's, plan era de Dios. but the plan was God's. Y entonces usted cuando lee Primera de Corintios capítulo 10, hay una lista de cosas que hacía el pueblo de Israel So when you read 1 Corinthians chapter 10, there's a list of things that the que people no le of Israel would agradaban do a Dios that God did not like. y que Dios las dejó ahí plasmadas And God left them there para que ahora nosotros, la iglesia del Señor, aprendamos de ella y no las practiquemos. so us, the church of God, can learn from it. Y Primera de Corintios 10, del 10 al 11, dice lo siguiente: And it says the following, ni murmuréis, And ponga el primero, ni murmuréis, and do not grumble, como algunos de ellos murmuraron. as some of them did, Algunos de ellos murmuraron. and some of them did. Este Moisés nomás nos sacó para morirnos aquí en el desierto. This Moses brought us here just to die in the desert. Y perecieron por él. And they were killed by the, Perecieron por él. and they were killed by the, ¿Por quién perecieron? who did they die from? ¿Usted sabe quién es el destructor? Do you know who the destroyer is? ¿Cómo le dicen al diablo? ¿Él vino para qué? Matar, robar y
destruir. What do they call the devil? He came to kill, steal, and destroy. Cuando una persona anda metida en el chisme y en la murmuración, When somebody's in gossiping and murmuring, Dios va a quitar la protección que tienen ellos. God will take away the protection that they Y va a have. permitir que venga un demonio destructor He will allow a destroying angel y acabe con esas and personas. destroy that person. Ahí está en la escritura. It's in the word. Ahí está en la escritura. It's in the word. Mire lo que dice el versículo 11. Mire, ponga mucha atención. Chapter 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién les acontecieron? Al pueblo de Israel. These things happened to them as examples. Como ejemplo. Y están escritas And were ¿para written quién? down Para amonestarnos a nosotros. Diga conmigo, a mí, a la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. and were written down as warnings for us on whom culminating of the ages has come. Culmination. Le estoy hablando del pecado de la murmuración y sus consecuencias. I'm talking to you about the sin of gossiping and its consequences. Hermanos, el pecado de la murmuración y el chisme son pecados que Dios abomina, Brothers, the sin of gossiping and murmuring, God hates porque them desatan contienda entre el pueblo de Dios. because they unleash strife among God's people. Proverbios 26:20 dice lo siguiente. Proverbs 26:20 says the following. Proverbios 26:20, mire lo que dice. Sin leña se apaga el fuego, Without wood, a fire goes out. y donde no hay chismoso, Without a gossip, cesa la contienda. a quarrel dies En otras down. palabras, quita el chismoso, quita el murmurador y se acabó el problema. In other words, remove the murmurer and the gossiper and the problem is Eso es over. lo que está diciendo la escritura. That's what the word is saying. Porque el chisme y la murmuración perjudican el testimonio de una persona. Because gossiping and murmuring harms a Por person's eso Dios lo testimony, condena y lo castiga enérgicamente. which is why God condemns and punishes it strongly. Hermanos, el chisme y la murmuración dañan lo más importante de una congregación. Brothers, gossiping and backbiting damages the most important thing of a congregation. Hermanos, estoy terminando. Brothers, I'm finishing. Ponga mucha atención en esto que le estoy diciendo. Pay attention to what I'm going to say. El chisme y la murmuración dañan lo más importante de una congregación. Gossiping and backbiting damages the most important thing in a ¿Sabe congregation. usted qué es lo más importante de una congregación? Do you know what the most important thing is of a congregation? Piense por un segundo, piense por un momento. ¿Qué es lo más importante de una iglesia, de una congregación? Think about it. What is the most important thing of a congregation? ¿El echar fuera demonios? Take out demons, ¿El sanar a los enfermos? heal the sick, ¿El hablar en lenguas? speak in tongues? No. No. ¿Sabe qué es lo más Do importante? you know what the more important thing is? Si yo tuviera lenguas humanas y angélicas If I had y tongues, tengo fe if I had y hago faith, esto and I do y this, lo otro y and no that, tengo and if I y don't no have tengo love, y no tengo, if I don't have love, nada soy. I have nothing. Dios es, God is love. ¿sabe cuál es la esencia de una iglesia? You know what the essence of a congregation is? ¿Sabe cuál es la esencia de una iglesia? You know what the essence is? El amor. Love. Y este tipo de pecados This type of sin acaban finishes con el amor with the love en una iglesia. in a congregation. Por eso Dios los detesta. This is why God hates it. Detesta al murmurador y al chismoso. He hates a gossiper, Al que no tiene the control backbiter. sobre su lengua. Y le voy a decir una cosa, hermanos. I'm going to tell you something, brothers. Nosotros no vamos a permitir We will not allow que nada ni nadie venga a dañar la esencia de esta iglesia. nothing or nobody damage La the esencia de essence esta of this iglesia church. es el amor. The essence of this La church esencia is de love. nuestra iglesia es el The amor de essence of Dios. this church is the love of Es God. el amor de Dios. The love of God. Por eso nosotros vamos a estar velando. This is why we will be watchful. Y yo como pastor quiero decirle que voy a estar velando. And I as a pastor will be watchful. Yo como pastor voy a estar velando I as a pastor will be watchful por la unidad de la iglesia. for the unity of the church. Por la unidad de la For the iglesia. unity of the church. Yo no sé cuántos me van a ayudar a mantener la unidad de la Who's going to iglesia. help me keep the Yo no unity sé of cuántos church? me van a ayudar a mantener la unidad de esta Who's going to iglesia. help me keep the unity of the church? Por último, para terminar, And finally, yo me puse a hacer una investigación I was researching acerca del comportamiento de los chismosos y de los murmuradores. about the behavior of the ¿Por gossipers. qué es que ellos se comportan así? Why do they act this way? Y esto es lo que yo descubrí. And this is what I discovered. Escúchelo porque está muy interesante. And listen to it because it is very ¿Por qué se interesting. comportan así como se comportan? Why do they behave the way that they behave?
Esto es lo que descubrí. This is what I discovered. Regularmente los chismosos y los murmuradores Regularly, the gossipers and son backbiters, personas que quieren la atención sobre ellos. there are people who want the attention for themselves. Cuando ellos no tienen la atención, ellos van a hacer todo lo que ellos puedan para atraer la atención sobre ellos. When they don't have the attention, they're going to do everything they can so they can receive the attention. Aarón y María querían la atención sobre ellos. Iban a hacer lo que fuera para dañar el testimonio de Moisés y que la atención viniera sobre ellos. Aaron and Moses wanted the attention on them, and they would say anything so they can slander their brother and get back the attention. Esto es lo que yo descubrí. This is what I discovered. Son personas que no soportan ver a otros hermanos ser queridos por la congregación. There are people who cannot stand seeing others being loved by the congregation. Porque el deseo de ellos es sentirse apreciados por los demás. Because the desire to them is to feel appreciated by Cuando others. estas personas ven que alguien ama mucho a esta persona, me lleno de celo y de envidia. When they see that somebody's getting loved by the congregation, I get envy and jealousy. Voy a ir con la persona y le digo, es que usted no lo conoce bien a él. I'm going to go to somebody and say, hey, because you don't know them. Porque yo lo que quiero es desviar la atención hacia mí. Because I want to bring that attention to myself. El deseo de ellos es sentirse apreciados por los demás. They desire to feel appreciated by other people. Cuando ven a los hermanos ser amados por la congregación, When they see other brothers being loved by the congregation, ellos sienten que les están robando algo que a ellos les pertenece. Fíjese cómo actúan. Esto es lo que yo investigué y encontré. they feel like something is being stolen from them. Ellos sienten que ese amor y ese aplauso y todas esas cosas les pertenecen a ellos. They feel that love, those applause belong to them. Y es ahí donde les entra el celo y la envidia. And that's where they get jealous and envy. Y eso es lo que los mueve a hablar de los demás. And it's what moves them to speak evil. Porque ellos quieren la atención para ellos. Because they want the attention for themselves. ¿Qué le parece? What do you think? Tremendo, ¿verdad? This is serious. Terrible, diría yo. It's terrible. Muchas de las veces los murmuradores, Many of the times, the backbiters, escuche esto, listen to this, no siempre, not always, pero muchas de las veces los murmuradores, esto es lo que encontré, but many times the gossipers, this is what I found. suelen tener una apariencia de espiritualidad. They have an appearance of spirituality. Les falta casi las alitas y la aureola. All that is left is they have wings. Cuidado, Careful. no todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is gold. Muchos de los murmuradores suelen tener una apariencia de espiritualidad y de santidad Many of the gossipers usually have an appearance of spirituality and holiness, que realmente no la tienen. but they really don't have it. Es solamente una fachada y una apariencia para poder estar escondidos detrás de toda esa apariencia. It's just a facade and appearance so they can be hidden behind that. Los murmuradores tienden a comportarse en algunas ocasiones de manera amorosa con los demás. The gossipers tend to behave in a loving manner towards these Usted people. dice, pero esta persona no es tan amorosa. ¿Cómo es que de repente está tan amoroso con todo mundo? This people's never loving. How's it that all of a sudden they're so loving? Abrazan y besan y les dicen a los demás que los aman. They kiss them and hug them and tell them that they love them. Te amo, I te love amo. you. I love you. Hasta si puede le van a dar un beso tronado. They give them a kiss that they can, mwah, just strong. Esto es lo que encontré, ¿eh? This is what I found. Pero lo que realmente ellos quieren, las intenciones que ellos esconden en su corazón, But what they really want es escuchar que les digan a ellos que los aman. is to be that they want to hear that they're loved, that they love them. Porque en realidad ellos son personas que están faltas de amor. What they really want is to hear others tell them that they love them because they are people who lack love. Terrible. Terrible. Y si tú no tienes amor, If you don't have ¿qué love, vas a dar? what are you going to give? Vas a estar como Juan Gabriel. You're going to be like Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que dar. I don't have money or nothing to give. ¿Sí? ¿No les basta el amor de Dios? The love of God is not enough. Quieren el amor de todos, They want everybody's love, pero para ellos. just for them. Y si tengo que acabar con el testimonio de quien se me atraviese, lo voy a hacer. And if I have to ruin everybody else's testimony, I'll do it. Porque la atención de todos me pertenece a Because mí. everybody's attention belongs to me. ¿Se da cuenta? Do you see? Es algo terrible. It's something terrible. Ahora le voy a dar un consejo, ya para terminar. I'm going to give you some advice. Si usted se cruza con un chismoso, con un murmurador, If you come across a gossiper, levante las manos los murmuradores, por favor. all the gossipers, Va a venir a their levantar a hands alguien la go mano up. por All the ahí. gossipers, their hands go up. ¿Alguien levantó la mano? No sé. Levante la mano los chismosos, los murmuradores. All the gossipers, raise your hand. Tenga cuidado, hermano, con lo que digo. Be careful what I'm saying, La gente brothers. actúa a veces por inercia.
Some people just Quiero ver a ver act si los agarro en automatically. curva. I want to see if you guys are not listening. A ver si están alerta o están dormidos. See if you're alert. Levanten la mano los chismosos y los murmuradores. All the gossipers, raise their hand. Nadie, ahora sí. Nobody, okay. Despierta. Wake up. Le voy a dar un consejo ya para terminar. I'm giving you some advice just to finish up Si usted here. se cruza con un chismoso, con un murmurador, If you come across a gossiper, y esa backbiter, persona se quiere acercar a usted and they want to approach you para hablarle mal de un hermano, to speak ill of a para brother, tirarle basura en sus to oídos, put garbage in your ears, dígale tell them estas cosas. this. ¿Puedes decirme esto que me estás diciendo Can you tell me what you're telling me delante de ese hermano, in front of that brother, delante de ese líder, in front of that leader, delante del pastor? in front of the pastor? ¿Me lo puedes decir delante Can de you él? tell me in front of him? ¿Y sabe qué le va a decir esa You know persona? what that person's going to tell you? No puedo. I can't. Yo nomás te estoy diciendo. I'm just telling you. Ahí tú sabes si quieres Hey, creer. yeah, it's on you. I'm just telling you. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a ellos les gusta estar en el anonimato. Because they like to be in Les gusta estar en anonymity. las sombras. They like to be in the shadows. Yo nomás te lo estoy contando a ti, ¿eh? I'm just telling you, okay? Nomás a ti. Only you. Pero que nadie se entere. Don't tell anybody. Ya lo sabe media iglesia. ¿no? Everybody knows already. Pero que nadie se entere. But don't tell nobody. Tenga cuidado. Be careful. Es un chismoso. It's a gossiper, Es un murmurador. murmurer. Ahora, si estas personas persisten en estar tirando basura a sus oídos, hermano, Now, if this person persists in putting garbage in your le ears, voy a dar un brothers, consejo. I'm going to give you some advice. Iglesia, le voy a dar un consejo. Church, I'm going to give you some advice. Vengan y hablen conmigo. Come and talk to me. Vengan y hablen conmigo. Come and talk to me. Y déjeme saber quiénes son esos chismosos y esos murmuradores Let me know who those gossipers are para poder desenmascararlos públicamente. so we can unmask them publicly. Y si usted tiene que prestarse como un testigo, And you have to be, if you have to be a testimony, hágalo. do a witness, No do tenga it. miedo, Don't be afraid. porque vamos a guardar la unidad de la iglesia. Because we are going to keep the Vamos unity a of the guardar church. la unidad de We're la going to keep the iglesia. unity of the church. Vamos a guardar la unidad de la We will iglesia. keep the unity of the church. No se haga parte de los murmuradores, Don't become part of the gossipers. porque este pecado es el que más daño causa a las congregaciones de Jesucristo Because this is en the toda sin, la tierra. this is the sin that creates the most damage in the congregations around the earth. Gloria a Dios. Vamos a Glory to ponernos de God. pie, hermanos. Póngase de pie, por Get on your favor. feet, Y please. espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Hope this message is good for your Ayúdame con un lives. canto, por favor, hermano.